Por más de un siglo, el zorro ha defendido a la gente de las fuerzas de la tiranía y la opresión. Así de lejos estamos desde que el Vengador enmascarado apareció por primera vez impreso y desde que se volvió famoso en la película de 1920, La marca del zorro, por Douglas Fairbanks. En esta retrospectiva del 100º aniversario, exploraremos el cómo esa película más que nada puso al zorro en el mapa, el cómo marcó el camino para Batman y lo que el futuro guarda para el héroe. Antes de Batman, antes de Superman, antes incluso que el fantasma apareciera en los cómics o las tiras de los diarios, las historias de los héroes, antihéroes y las grandes aventuras del día a día eran escritas para las revistas del género pulp. Antes de Flash Gordon, antes de Conan, antes de La Sombra, incluso antes de Buck Rogers, el zorro dejó su marca en La maldición de Capistrano. La historia nos introduce al atrevido playboy Don Diego Vega y su alter ego, el bandido enmascarado, como lo llaman los oficiales, el zorro, quien defendía a la gente de las autoridades déspotas de la California de entonces, y dejaba su marca, la letra Z, en aquellos que se atrevieran a cruzar espadas con él. La maldición de Capistrano fue publicada originalmente en 1919, en 5 partes, entre las ediciones del 9 de agosto al 6 de septiembre del All Star Weekly de Argosy, una de las revistas más conocidas de la época. Escrito por el aficionado a la historia y ex reportero policial, así como también oficial de asuntos públicos del ejército convertido en escritor, Johnston McCulley. La maldición de Capistrano tiene lugar en la California de principios del siglo XIX, durante la era del gobierno mexicano, antes de convertirse en un estado de Estados Unidos. El escenario era la zona rural de California, entre las misiones españolas históricas y los pueblos como San Juan Capistrano. Las probables inspiraciones para el personaje del zorro fueron, entre otras, la leyenda de Joaquín Murrieta, a veces llamado el Robin Hood del Dorado, y las historias de La Pimpinela Escarlata de la baronesa Orczy. Después de un siglo de inspiraciones directas e indirectas hacia otros trabajos derivativos, La maldición de Capistrano sigue siendo una gran historia y una que recomendamos muchísimo. En ese momento, sin embargo, fue más que solo una gran historia. Numerosas otras historias pulp eran publicadas cada semana, pero La maldición de Capistrano destacaba de formas que muy pocos podían, hasta el punto de atraer la atención de la estrella más grande de ese entonces. Podemos discutir si Tom Cruise o Arnold Schwarzenegger son los mejores candidatos para el último héroe de acción, pero Douglas Fairbanks fue el primero. Su persona en escena de un irresponsable, adorable y confiado, pero adolescente perpetuo a quien nada le molestaba, hacían de él un tipo adecuado de héroe para una nación que cambiaba rápidamente. Y desde 1915 se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood y en un nombre muy reconocido. Aunque Fairbanks ya era productor de sus propias películas en Paramount Pictures, el estudio líder del momento, Kevin Jack Hagopian, profesor en estudios de medios en la Universidad Estatal de Pensilvania, sostenía que Fairbanks tenía planes más grandes, de películas con presupuestos gigantes, hechas de las historias más excitantes del mundo y ambientadas en lugares exóticos. Fairbanks no quería menos que trasladar el personaje distintivamente americano que había creado a una figura internacional, una que acabaría con ejércitos extranjeros, tiranos orientales e injusticias medievales, con la misma gracia extravagante que usó para hacer de Manhattan su reino en His Pictures in the Papers de 1916. Y así, con Mary Pickford, Charlie Chaplin y el director D.W. Griffith, formó United Artists en 1919. La empresa le daría control completo sobre la producción y distribución de sus películas. Fue el arreglo financiero más notable que cualquier artista de la cultura popular estadounidense haya tenido jamás.
Sin embargo, necesitaba una historia con la cual lanzar United Artists y sus ambiciones internacionales, y junto con su compañera productora y futura esposa, Mary Pickford, la encontró en La maldición de Capistrano, de Johnston Macaulay. El trato se formó rápidamente y Fairbanks adaptó la historia original para la gran pantalla él mismo, bajo el seudónimo Elton Thomas, junto con Eugene Miller. No fue muy difícil. La maldición de Capistrano era una historia autoconclusiva y se prestaba al cine desde su concepción, así que la película resultó en una adaptación directa página por página. Ya que era una película muda, el mayor desafío era el de condensar los diálogos y las descripciones de los escenarios en las tarjetas. Sin embargo, el título original, La maldición de Capistrano, no funcionaba, así que crearon otro, La marca del zorro. La marca del zorro fue estrenada el 27 de noviembre de 1920, poco más de un año después de que se publicara La maldición de Capistrano. Igual que esta, La marca del zorro cuenta la historia de Don Diego Vega, el aparentemente pomposo hijo del rico ranchero Don Alejandro, en la vieja California española de principios del siglo XIX. Viendo el maltrato de la plebe por los ricos terratenientes y el agresivo gobierno español, Don Diego, quien no es tan lánguido como aparenta, adopta la identidad del Robin Hoodesco enmascarado Señor Zorro, campeón de la gente que aparece de la nada para protegerlos de la corrupta administración del gobernador Alvarado, su secuaz, el villanesco capitán Juan Ramón, y el bruto sargento Pedro González. Con las estocadas de su espada y un atlético sentido del humor, el zorro marca las caras de los malhechores con una cicatriz de Z. Cuando no salva el día como el zorro, Don Diego corteja a la hermosa Lolita Pulido, con malos trucos de magia y pésimos modales. No lo soporta. También es cortejada por el villanesco Capitán Ramón. Y para completar el triángulo, por el apuesto zorro, por quien se siente atraída. La película fue dirigida por Fred Niblo, y además de Douglas Fairbanks como Don Diego Vega y su alter ego el zorro, tuvo como coestelar a Noah Beery Sr. como el bruto sargento González y Marguerite de la Motte como Lolita Pulido, el interés romántico de Don Diego Vega. La película fue un gran éxito, tanto en Estados Unidos como internacional. Es más, creó un nuevo modelo para cómo serían hechas las películas de acción de ahí en adelante. Hizo de Douglas Fairbanks una estrella aún más grande de lo que ya era e hizo que el personaje del zorro capturara la imaginación de las audiencias en todo el mundo. Incluso el traje del zorro era un producto de la película. No se veía así en la historia original. Habiendo dicho eso, tanto la historia original como la película fueron creadas y escritas como autoconclusivas, y ninguna de ellas dejaban la puerta abierta para más aventuras con el zorro. Fue exclusivamente por la película que el zorro salió de su temprano retiro. Luego del éxito de la película de Fairbanks y la demanda del público por más historias del zorro, Johnston Macaulay volvería al personaje para escribir nuevas aventuras del zorro, intermitentemente desde 1922 hasta su muerte en 1958. Muchas de estas historias serían publicadas como novelas, y en sus reediciones, La maldición de Capistrano sería retitulada como La marca del zorro. Tal fue el impacto de la película. Sin embargo, si bien Macaulay podía retconear el final de la historia original para continuar las historias impresas del zorro, Douglas Fairbanks tuvo un enfoque diferente en la gran pantalla. Para crear una secuela de su película, Fairbanks se apropió de la novela de 1909 La historia de amor de Don Q, escrita por el dúo madre e hijo Kate y Hesketh Pritchard, y reformateada como una historia sobre el hijo del zorro. Esta también fue un éxito, y Fairbanks pasaría de éxito a éxito justo hasta la llegada de las sonoras. Para ese momento ya casi cumplía 50. La depresión era un hecho, y su actitud de adolescente despreocupado ya no era apropiada. Solo entonces se desvanecería su estrella. Pero el zorro solo empezaba a brillar, y dejaría su marca en la cultura popular. En los 100 años desde la salida de la película de Douglas Fairbanks, el zorro ha salido en casi tantas películas, seriales y series, tanto en live action
como animadas. Algunas fueron hechas en Europa, otras en Latinoamérica, otras en Turquía. Habían parodias, también porno barato, y no todas tenían licencias oficiales ni avales. Va más allá de este video el nombrarlas todas, pero seleccionemos algunos. En 1940, 20 años luego de la salida del clásico de Fairbanks, La marca del zorro fue rehecha, protagonizada por Tyrone Power, Linda Darnell y Basil Rathbone. La película, dirigida por Ruben Mamoulian, es fantástica y tiene algunas de las mejores y más intensas batallas de estoques alguna vez filmadas. Otro gran éxito. Esta iteración de La marca del zorro le dio al personaje una presencia aún mayor en la cultura popular, tanto en Estados Unidos como internacional. La mayoría de las otras películas y seriales del zorro siguen los pasos de esta. Ya había habido un par de seriales del zorro, y más llegarían a futuro, pero El látigo del zorro es destacable. La productora Republic Pictures quería capitalizar en la renovada fama y popularidad del zorro luego del éxito de la película de Tyrone Power, pero no tenían los derechos para usar el personaje del zorro en pantalla. En su lugar, el serial tendría una copia del zorro, llamado El látigo negro, pero este muere prematuramente, dejando a su hermana para tomar el manto del látigo negro y patear unos traseros por el resto del serial. A todos los efectos, Linda Sterling fue la primera mujer zorro allá en el año de 1944. Entre 1957 y 1959, Disney produjo 78 episodios de media hora del Zorro, protagonizada por Guy Williams. Algunos de estos episodios fueron editados y lanzados como películas, pero empezaron como episodios. Esta serie fue también enormemente popular, y siendo Disney, logró introducir a un montón de niños al personaje y con ello, un montón de mercadería y otros productos licenciados. Antes de ser Skeletor, antes de ser Drácula, Frank Langella también actuó como el zorro en la versión del 74 de La marca del zorro. Esta versión fue hecha para televisión y sirvió como piloto para una posible serie y era casi cuadro por cuadro igual a la versión de Tyrone Power, incluso hasta el punto de reciclar su música. No es muy buena. La serie nunca pudo materializarse, pero sirvió para mantener al zorro en boca de todos luego de que su popularidad empezara a menguar. Otra película memorable del zorro es la versión europea de 1975. Esta producción italiana fue filmada en España y fue protagonizada por el actor francés Alain Delon. Dirigida por Duccio Tessari, esta película es notable por ser un spaghetti western, hecho en el mismo estilo que los clásicos de Sergio Leone como El bueno, el malo y el feo. La gran aventura del zorro fue la última, la más ambiciosa y la más exitosa de una larga línea de películas mexicanas del zorro. Protagonizada por Rodolfo de Anda, quien era conocido por las versiones mexicanas de los spaghetti westerns en la cúspide de su carrera. Esta película es notable por su manejo de Don Diego de la Vega. En lugar de mostrarlo como un pomposo desinteresado y torpe, en esta versión es un personaje apasionado, con un temperamento fuerte y tiene que esforzarse más que nunca para evitar revelar que él es el zorro. Luego de una película de parodia, una corta serie por parte de Filmation y una aún más corta serie live action en los 80s, El Zorro tuvo su gran regreso en la serie de televisión The New World para Family Channel en 1990. Por 88 episodios y durante 4 temporadas, Duncan Reger sería el zorro de una excelente serie. En los 80s y 90s, muchos chicos y chicas alrededor del mundo conocerían al zorro por primera vez con esta serie. También vale la pena mencionar que, en la segunda temporada de la serie, Enrique Tomás Delgado Jiménez, mejor conocido como Henry Darrow, fue elegido para el rol del padre del zorro.
Él mismo había sido el zorro en la corta serie de El zorro e hijo. La serie de New World sirvió para poner al zorro en el mapa de nuevo, internacionalmente y a lo grande. Luego de esta seguirían varias otras encarnaciones, como la serie de anime de 1996, conocida por su memorable opening. Pero aún más importante, llevó a su regreso a la gran pantalla. La película de 1998, dirigida por Michael Campbell, mostró a Anthony Hopkins como un viejo Don Diego de la Vega, quien, luego de un montón de locuras al estilo del Conde de Montecristo, termina entrenando al personaje de Antonio Banderas, Alejandro Murrieta, quien es el hermano ficticio de Joaquín Murrieta, una de las inspiraciones de Johnston Macaulay en primer lugar, para ser el siguiente Zorro. Por cierto, existen bastantes precedentes de esto en las viejas películas y seriales. Don Diego siempre es el primer zorro, pero no necesariamente el último. La película fue un gran éxito, y fue seguida por una no tan exitosa secuela en 2005. Desde entonces, el zorro ha aparecido en diversos programas de televisión por todo el mundo. Una mención notable sería la novela del 2007, El zorro, la espada y la rosa, una coproducción entre Telemundo, Sony Pictures Television International y RTI Colombia. La serie, que fue filmada en Colombia con un total de 122 episodios, está basada en la novela de 2005 de la escritora chilena Isabel Allende, El zorro, comienza la leyenda. En esta serie, protagonizada por el actor peruano Christian Meyer, Don Diego de la Vega fue reimaginado como un mestizo, nacido de un padre blanco y una madre indígena. La canción tema de la serie fue Amor Gitano, cantado por Beyoncé y el cantante mexicano Alejandro Fernández. Ya que Beyoncé no habla español, tuvo que aprender la letra fonéticamente. El sencillo fue el número 1 en la lista de sencillos de España. Más allá de la televisión y las películas, el zorro ha visto algunos de sus mejores días en las páginas de los cómics. Numerosas versiones del zorro han sido publicadas a través de los años, y de vuelta va más allá de este video el nombrarlas a todas, pero exploremos algunos de los más notables. La leyenda, en lo que respecta a cómics del zorro, es por supuesto Alex Toth, quien empezó ilustrando los cómics del zorro licenciados por 4Color Comics de Dell luego del lanzamiento de la serie de Disney en 1957. En los 90s, Topps empezó a publicar cómics del zorro escritos por Don McGregor, quien expandió masivamente el mito. Entre otros, él creó al personaje secundario de Lady Rawhide, quien, a todos los efectos, es otra mujer zorro, luego del Látigo Negro. En 2008, Dynamite empezó a publicar cómics del zorro, escritos por Matt Wagner. Su serie fue bastante interesante, ya que no solo trajo a la vida las historias del zorro, sino que lo hizo hacer equipo con Django, de Django sin cadenas, en una historia coescrita por Quentin Tarantino mismo. Su serie también introdujo a otra mujer zorro más, esta llamada simplemente Lady Zorro. La razón por la que repetimos esto es porque al momento de hacer este video, una mujer zorro está en los primeros pasos de desarrollo. ¿Quién sabe si será? Y quién sabe si será buena, lo cual esperamos que sea. Pero de un modo u otro, si alguien trata de decirte que una mujer zorro que lucha por la justicia social es de alguna manera único o progresista, ten en cuenta de que ya existen múltiples mujeres zorro. Una de ellas en live actions, hace casi 80 años. Volviendo a los cómics. Uno puede hacer mucho con el zorro en los cómics, y eso es exactamente lo que American Mythology ha estado haciendo. Adquirieron la licencia de los cómics en 2018 y desde entonces no solo han reimpreso varios clásicos, sino que mandaron al zorro al infierno y a la tierra que el tiempo olvidó. Así como también en contra de monstruos Lovecraftianos. You serious? Sí, es en serio. Deberían revisarlo si están interesados en una mezcla entre géneros de cómics, pues hay cosas muy interesantes pasando en ellos más allá de las grandes editoriales. Solo hay que buscarlos. Pero ya que hablamos de cómics, hablemos de una de las más grandes influencias del zorro. Ambos creadores de Batman, Bob Kane, quien creó el concepto principal,
y Bill Finger, quien hizo de ese concepto algo bueno, han citado independientemente uno del otro al Zorro como una gran inspiración. Kane incluso admitió que la idea de que Batman tuviera una doble identidad en el pomposo Bruce Wayne le llegó por La marca del zorro de Douglas Fairbanks. Una adición futura al mito de Batman sería la Baticueva, y eso también viene del Zorro, quien usa las cuevas debajo de su hacienda como su guarida. Por cierto, en la serie de los 90s aparece como invitado especial Adam West, en el papel del Dr. Henry Wayne, una especie de ancestro de Bruce Wayne. Adoraba la cueva. Es más, es canon en los cómics que la película que los Wayne vieron justo antes de que Thomas y Martha fueran asesinados era La marca del zorro. El que sea la versión de Fairbanks o de Power depende de la serie, pero siempre es una o la otra. O en el caso de la película Guasón de Todd Phillips, la parodia y secuela no oficial del zorro, Estos zorros locos locos. De un modo u otro, Batman es parte del legado de La marca del zorro de Douglas Fairbanks. Sin la película de 1920 de Douglas Fairbanks, la única aparición del zorro hubiera sido en La maldición de Capistrano, la historia donde debutaba, así como también donde se retira. De haberse quedado retirado, que era la intención original del creador Johnston McCauley, el zorro hubiera acabado olvidado hoy en día. La película de Douglas Fairbanks no solo puso al zorro en la conciencia popular, sino que inspiró la creación de Batman. Y quién sabe qué otros efectos mariposa habrán empezado desde aquí. Tanto la original de Douglas Fairbanks, así como el remake de 1940, han sido seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser preservadas para la posteridad, en el Registro Nacional de Películas, ya que ambas fueron cultural, histórica y estéticamente importantes. Si no las han visto, les sugerimos hacerlo. La primera está, de hecho, gratis en YouTube. Déjenos saber si la han visto y sobre sus opiniones generales sobre el zorro en los comentarios.